Centro de Información a Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros. Curso de preparación para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Tarea 4. Cultura e Historia de España. Literatura española. España presenta una larga tradición literaria. Muchos autores y obras son reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, la obra El Cantar de Mío Cid, una obra escrita en el siglo XIII que cuenta las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero castellano que conquistó el levante de la península a finales del siglo XI. O la que es considerada la mejor novela de todos los tiempos, El Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes Saavedra, que vivió entre 1547 y 1616. Nació en Alcalá de Henares. Sus personajes, Don Quijote y Sancho Panza, son mundialmente conocidos. Uno de los personajes más famosos del teatro español es Don Juan Tenorio. Aparece por primera vez en la obra El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, escrita por Tirso de Molina en 1630. Se trata de un hombre apasionado por las mujeres, que no respeta las leyes. Podemos destacar dos momentos más representativos de la literatura española. El primero, entre los siglos XVI y XVII, es conocido como el siglo de oro de la literatura española. Los principales autores fueron Lope de Vega, entre sus obras Fuenteovejuna, Calderón de la Barca, con La vida es sueño, la novela picaresca El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. En la literatura religiosa destacaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y en la poesía Garcilaso de la Vega, Góngora o Quevedo. En el siglo XX tenemos varias generaciones destacadas. La primera, la generación del 98, con Antonio Machado, Valle Inclán y Miguel de Unamuno. O la generación de 1914, donde destaca el filósofo Ortega y Gasset. La generación del 27, Federico García Lorca, con su Casa de Bernarda Alba, por ejemplo, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre. En la posguerra podemos nombrar a Camilo José Cela, con su obra La colmena, a Carmen Laforet, Ana María Matute o Miguel Delibes, entre otros. Música española. Igual que sucede en el ámbito literario, España tiene una larga tradición musical. Muchos autores y obras son reconocidos internacionalmente. Podemos citar, en la primera mitad del siglo XX, a autores dentro de la música culta o música clásica como Manuel de Falla, autor del Amor Brujo, Isaac Albéniz, Enrique Granados o Joaquín Rodrigo, autor del conocidísimo Concierto para guitarra, Concierto de Aranjuez. En el ámbito de la ópera, las sopranos y tenores españoles son apreciados mundialmente. Por ejemplo, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plácido Domingo o Alfredo Kraus. En la música más popular podemos citar a cantautores como Joan Manuel Serrat o Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Enrique y Julio Iglesias. Estos últimos con gran proyección en Estados Unidos e Iberoamérica. España es uno de los países hispanohablantes que más premios Grammy latinos ha recibido en los últimos 15 años. Cine español. Varios profesionales españoles han sido premiados en distintos premios y organizaciones internacionales. Directores como Luis Buñuel, José Luis García, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar.
Actores y actrices: Javier Bardem, Penélope Cruz. Técnicos como Juan de la Cierva, Víctor González, Ignacio Vargas, Ángel Tena. Y directores artísticos o de fotografía: Gil Parrondo, Néstor Almendros, entre otros. Antonio Banderas es el primer actor español nominado a los Globos de Oro, a los premios Tony y a los premios Emmy. En 2015 recibió el Goya de Honor de la Academia de Cine Española y en 2019 el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El Ministerio de Cultura y Deporte gestiona teatros, auditorios nacionales y compañías nacionales artísticas, como el Ballet Nacional de España, que ofrece diversos estilos de baile, la Orquesta y Coro Nacionales, música sinfónico-coral que promociona la música clásica desde diversas perspectivas, y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuya principal misión es recuperar, preservar, producir y difundir el patrimonio teatral anterior al siglo XX. Patrimonio. La UNESCO ha reconocido 47 bienes españoles como Patrimonio de la Humanidad. En 1984, España incorporó los primeros 5 bienes a esta lista. La Alhambra y el Generalife de Granada, obras construidas entre los siglos X y XIV. La Catedral de Burgos, del siglo XIII. La Mezquita de Córdoba, construida entre los siglos VIII y XIII. El Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà, en Barcelona, obras del siglo XX. Y el Monasterio y Sitio de El Escorial, en la provincia de Madrid, obra del siglo XVI. Posteriormente se han incorporado la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España, situado en las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco, el Acueducto de Segovia, el conjunto arqueológico de Mérida, de época romana, la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia de Gaudí, en Barcelona, obra de los siglos XIX-XXI, entre otros. Otro de los bienes españoles declarado Patrimonio de la Humanidad es el Camino de Santiago, una de las rutas artístico-religiosas europeas más importantes. Y también es Patrimonio de la Humanidad el arte mudéjar aragonés. El Patrimonio Nacional es el organismo público responsable del cuidado y mantenimiento de los bienes artísticos que actualmente pertenecen al Estado español. Es un organismo que pone a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-artístico con fines culturales, científicos y docentes. Museos. España tiene pintores y pinturas de fama internacional conservadas en numerosos museos españoles, además del Museo del Prado y el Reina Sofía en Madrid. Hay otros muy conocidos internacionalmente, como el Museo Picasso de Barcelona, el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid o el Museo Guggenheim de Bilbao. Vamos a nombrar algunos de los pintores y sus obras más destacadas. El Museo del Prado conserva una hermosa obra, San Francisco en oración, del pintor barroco Francisco de Zurbarán. También las Meninas, de Diego Velázquez, pintor de la misma época. O de Francisco de Goya, más contemporáneo, de los siglos XVIII y XIX, con el fusilamiento del 3 de mayo, una de las mayores denuncias de la guerra. La Casa Museo Sorolla de Madrid, pintor del siglo XX, muy alegre, por ejemplo, el Paseo a orillas del mar. O Pablo Ruiz Picasso, cuyo Guernica, otra denuncia de la guerra, se conserva en el Museo Reina Sofía de Madrid. Joan Miró es el autor
del logotipo de Turespaña, conservado como mural en el Palacio de Congresos de Madrid. O Salvador Dalí, otro pintor del siglo XX, pintor surrealista, con obra en el Museo Reina Sofía, pero también en la Casa Dalí de Figueras. Antonio López, un pintor más contemporáneo de los siglos XX-XXI. El Museo Reina Sofía conserva su obra Madrid desde Capitán Haya. Ciencia. La Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siglas CSIC, es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. Tiene como objetivo principal desarrollar y promover investigaciones para conseguir el progreso científico y tecnológico. Sobre la ciencia en España podemos recordar, desde la Edad Media, los trabajos de la Escuela de Traductores de Toledo, los realizados en Córdoba, o los adelantos en especialidades como la navegación, la astrología, ya en la época imperial, en el siglo XVI. En el siglo XX tenemos que citar al Premio Nobel Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Gregorio Marañón, o en el siglo XXI, en medicina, a Valentín Fuster o la familia Barraquer, en psiquiatría a Luis Rojas Marcos, en bioquímica, biología molecular a Margarita Salas, etcétera, etcétera. Historia. Algunos de los acontecimientos de la historia de España más conocidos internacionalmente desde el siglo XIII hasta la actualidad son los siguientes. 1252. Alfonso X el Sabio convirtió a Toledo en referente de la cultura medieval. Esta ciudad fue denominada Ciudad de las Tres Culturas, la hebrea, la musulmana y la cristiana. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. En el mismo año los reyes católicos conquistaron Granada y se publicó la primera gramática de la lengua castellana. En 1519, Magallanes y Juan Sebastián Elcano iniciaron la primera vuelta al mundo. Seguimos con historia, con otras fechas importantes. Los siglos XVI y XVII son denominados el siglo de oro del Imperio Español. Fue el primer imperio con grandes extensiones de territorio no unidas por tierra en todos los continentes, que incluía los territorios de América, del Pacífico, de Italia y de Europa Central. Hasta el siglo XVIII tuvo estructura territorial de virreinatos y finalizó en 1898 con la pérdida de Cuba y Filipinas. Los reyes más importantes de este gran imperio fueron Carlos I y Felipe II en el siglo XVI. Carlos I es considerado el primer rey de España porque con él se unificaron los reinos españoles. Su hijo, Felipe II, gobernó la mayor extensión de territorios del mundo por la unificación de los reinos de España y Portugal y sus respectivos territorios en América y Asia. Carlos II fue el último rey de la dinastía de los Austrias. A su muerte, sin herederos, se inició una guerra entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón. Esta guerra, llamada la Guerra de Sucesión, entre 1705 y 1715, terminó con el triunfo de los Borbones, que entronizaron a Felipe V como rey de España. Felipe de Anjou fue coronado como Felipe V. El siglo XIX comenzó con la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814. Fue la guerra de los españoles contra la invasión francesa y el rey francés José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Al terminar la guerra, Fernando VII de Borbón volvió a ser rey de España.
Entre 1895 y 1898 tuvo lugar la Guerra de Cuba, o, como se conoce en España, el desastre del 98. España y los Estados Unidos se enfrentaron en 1898 en esta Guerra de Cuba, en la que España perdió la guerra y sus últimas posesiones coloniales, la isla de Cuba, que se proclamó república independiente, y Puerto Rico, Filipinas y Guam pasaron a ser dependencias estadounidenses. 1936-1939. Guerra Civil Española. Fue un enfrentamiento entre los partidarios de la Segunda República, legalmente constituida en 1931, el bando republicano, y los sublevados, liderados por gran parte del alto mando militar, los llamados nacionales o franquistas. Entre 1939 y 1975, España fue una dictadura. Francisco Franco ganó la guerra civil y se convirtió en jefe del Estado español hasta su muerte. España quedó aislada del resto de Europa y del mundo hasta el inicio de la Guerra Fría por el rechazo internacional a la dictadura. La dictadura de Franco se caracterizó por el nacionalismo español excluyente, el catolicismo y el anticomunismo. Entre 1975 y 1982 se produjo la transición política hacia una plena democracia. Es el periodo llamado la Transición Española. Periodo comprendido entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones democráticas de 1982, ganadas por el Partido Socialista Obrero Español. Es el periodo de transición liderado por Adolfo Suárez y el partido Unión de Centro Democrático. 1978. Referéndum sobre la Constitución. El día 6 de diciembre de 1978 se celebró el primer referéndum de la democracia española para votar la Constitución. Hubo una participación superior al 66% y fue ratificada por cerca del 88% de los votantes. En 1986, España entró en la Comunidad Económica Europea. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, CEE por sus siglas, fue firmado en junio de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986. España comenzó una nueva etapa de transformación económica e institucional por la integración europea. A partir de entonces, España es miembro de la zona euro desde el 1 de enero de 1999, del espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995 y está presente en las instituciones europeas como el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, donde tiene 54 representantes, el Banco Central Europeo y todas las demás organizaciones e instituciones europeas. En 1992 tuvieron lugar las Olimpiadas en la ciudad de Barcelona. Era la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Colón a América. Se celebró también ese año la Exposición Universal de Sevilla y la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Madrid se convirtió en la ciudad europea de la cultura y se inauguró el tren de alta velocidad española, conocido como AVE. En 2014, Juan Carlos I renunció a la corona a favor de su hijo, que se convirtió en rey de España con el nombre de Felipe VI. Fiestas, celebraciones y folclore. Las Navidades son una de las fiestas más conmemoradas y celebradas en toda España. El 24 de diciembre es el día de Nochebuena, día de la cena en familia.
El día 25, el día de Navidad. Y el día 31 se conmemora la Nochevieja. El 1 de enero es el día de Año Nuevo. Y el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Entre los símbolos u objetos que significan las Navidades están el Belén o el nacimiento y el árbol de Navidad. No puede faltar el 5 de enero, la cabalgata de los Reyes Magos, que anuncian la noche de magia que se va a producir en todas las casas. Son tradiciones tomar las uvas la noche del 31 de diciembre, colocar los zapatos en la víspera de Reyes, el 5 de enero, para recibir los regalos en balcones o ventanas, y comer turrón, mazapán, polvorones, brindar con cava y cantar hermosas canciones con una larga tradición, los villancicos. Otras fiestas celebradas en muchos lugares de España son, por ejemplo, los carnavales, especialmente en Tenerife y Cádiz, pero en casi todos los pueblos se celebran y se conmemoran. En la tradición cristiana es el periodo anterior a la época de penitencia, la Cuaresma. En la tradición pagana significa el final del frío, de la oscuridad y la llegada de la primavera. Los carnavales se caracterizan por los disfraces o vestidos, las máscaras, y son tradiciones los desfiles, los concursos, la música, como las chirigotas de Cádiz. El 19 de marzo, Valencia celebra las fallas. Es la gran fiesta local de la ciudad de Valencia. Sus símbolos son las fallas y los ninots. Según la tradición, hay que quemar las fallas por la noche para eliminar todo lo malo y acudir a la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad de Valencia. Otras fiestas de primavera. En toda España se celebra la Semana Santa, con procesiones, música de tambores y desfiles de nazarenos y nazarenas. Especialmente famosa es la rompida de la hora de muchos pueblos de Aragón o las procesiones de las ciudades de Andalucía o Castilla. Sevilla celebra a comienzos de abril la Feria de Abril. Guitarras, castañuelas, trajes de faraláes, sevillanas. Sevillanos y sevillanas se reúnen en las casetas para comer, beber y disfrutar. Y normalmente acuden al Real de la Feria montados a caballo o en hermosos carros con los trajes tradicionales. Cataluña y Baleares celebra el 23 de abril el día de San Jordi con una hermosa tradición, regalar una rosa y un libro. Importante en Andalucía es la Romería del Rocío, en Ayamonte, Huelva. Se celebra 50 días después de la Pascua, en torno al mes de mayo. Carros, guitarras, castañuelas, trajes de rociero y rociera. Es tradición hacer la peregrinación hasta la ermita del Rocío en carros con caballos o andando. En los descansos por la noche se bailan sevillanas. Hermosísima la salve rociera. Procurad escucharla. El 24 de junio, toda España celebra la noche más corta y el día más largo, la noche de San Juan. Son tradiciones encender hogueras,
con objetos antiguos, papel, madera, saltar por encima para demostrar valor y habilidad, y recibir lo nuevo que está por venir. Sanjuanarse, lavarse en las fuentes de aguas puras. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Los Sanfermines de Pamplona. Correr delante de los toros, todos vestidos de blanco, con un fajín o pañuelo rojo a la cintura. Son las fiestas de Navarra. Música y baile, la Jota Navarra. En agosto, el último miércoles de agosto, la ciudad de Buñol, en Valencia, celebra la tomatina, una gran pelea de tomates, que también se celebra en la ciudad de Tarazona, provincia de Zaragoza. En España se celebran otros días festivos importantes que aparecen en el calendario laboral aprobado anualmente en cada comunidad. Todas las regiones y zonas de España tienen un rico folclore que es huella de las culturas de su historia, el paso de los celtas, romanos, cristianos, musulmanes. En Aragón se baila la jota, en Andalucía el flamenco. El baile flamenco fue declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entre las figuras más conocidas del flamenco se encuentra el cantaor Camarón de la Isla, el compositor y guitarrista Paco de Lucía y la bailaora Sara Varas. En Cataluña se baila la sardana y en Galicia la muñeira. Son muchos los instrumentos musicales típicos del folclore español, como la guitarra, las castañuelas, la gaita, la dulzaina, el chistu y el tamboril. Por otro lado, existen las corridas de toros. El toreo es un espectáculo que nació en el siglo XII. Se trata de la fiesta en la que se lidian toros bravos, a pie o a caballo, en un lugar denominado Plaza de Toros. También se practica el toreo en Portugal, en el sur de Francia y en diversos países de Hispanoamérica como Colombia, Costa Rica, Ecuador o México. A lo largo del año hay en España numerosos acontecimientos culturales. Citaremos algunos. Los premios Princesa de Asturias, concedidos anualmente por la Fundación Princesa de Asturias para promover valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio de la humanidad. El Premio Cervantes es el equivalente al Premio Nobel de las Letras Hispánicas y premia la obra literaria completa en español de un autor español o hispanoamericano. El primer premio se concedió a Jorge Guillén en 1976. El Premio Nacional de las Letras Españolas es concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte para premiar el conjunto de la obra literaria de un escritor español en cualquiera de las lenguas oficiales de España. La Feria del Libro se celebra en toda España, normalmente en la primavera, en torno al Día del Libro, que es el 23 de abril. Su objetivo es la difusión y promoción de los libros y la lectura en España. El sector editorial es la principal industria cultural española. La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España concede todos los años los premios Goya. Reconocen a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas del cine. Además, se celebran numerosos festivales de cine. Los más conocidos son los de San Sebastián, Sitges, Málaga
o Valladolid. En verano se celebran numerosos festivales de teatro clásico. Los teatros más famosos son el Corral de las Comedias de Almagro, el Teatro Romano de Mérida y el Teatre Grec de Barcelona. Una feria internacional de arte contemporáneo, ARCO, se celebra anualmente en Madrid desde 1981. España y los españoles participan también en acontecimientos culturales internacionales. Han sido laureados con el Premio Nobel diversos españoles. En 1904, José Echegaray recibió el Nobel de Literatura. En 1906, Santiago Ramón y Cajal fue laureado en Fisiología y Medicina. Jacinto Benavente recibió el Nobel de Literatura en 1922. Lo mismo que Juan Ramón Jiménez en 1956. Severo Ochoa mereció en 1959 el Nobel de Fisiología y Medicina. En 1977, Vicente Aleixandre recibió el Nobel de Literatura. En 1989 lo recibió Camilo José Cela y en 2010 Mario Vargas Llosa. Acontecimientos deportivos. En España tienen mucha importancia los campeonatos de Liga y de Copa del Rey de fútbol y baloncesto. La Vuelta Ciclista a España, la participación de los deportistas españoles en campeonatos europeos, mundiales o los Juegos Olímpicos tienen numerosos seguidores. Entre nuestros principales deportistas podemos citar en tenis a Rafael Nadal, en baloncesto a Pau Gasol, en automovilismo a Fernando Alonso, en montañismo Edurne Pasaban, en natación a Mireia Belmonte o a Gemma Mengual. El proyecto Marca España tiene como objetivo promocionar la imagen de España tanto en el interior como en el exterior y ofrece información sobre los éxitos de España y de los españoles con influencia internacional. Los embajadores honorarios de la Marca España en 2020 son la Liga, en las relaciones internacionales, Ana Botín, en gestión empresarial, la ONCE, en acción social, Isabel Coixet, en arte y cultura, la Red de Paradores, en turismo y gastronomía, Carolina Marín, en deportes, Francisco Mojica, en ciencia e innovación, y José Luis Bonet, en acreditación extraordinaria.